cómo les fue. ¿Ok? Ok. So, vamos a empezar entonces. Siguen gente uniéndose. Okay, guys, well, today's class, we're going to start with the 3.2 topic. Vamos a continuar con la unidad 3, que es la 3.2, viene siendo el segundo tema. Nos quedaría uno para terminar la unidad 3. Entonces, I'm going to share the screen with you. Voy a compartir pantalla. Me sacó calificaciones. Sí. ¿Vas entrando? Sí, pero Ok, que en la siguiente clase se las voy a dar porque apenas el día de hoy nos van a dar instrucciones para hacérselas llegar. ok, gracias. Nada. Ok. Bueno, aquí ya está cargando. Espero puedan ver. Se está cargando apenas, dice. Ok. And the topic is relax. Can you see it now? ¿Ya la pueden ver? Sí. Sí. Okay, vocabulary, places Sí. to visit, and grammar questions without auxiliaries. Ok, entonces ya hemos visto, de hecho, la primera clase fue sobre WH questions, and then vamos ahora a retomar un poquito sobre ese mismo tema, pero ahora sin un auxiliar. Ok, vamos entonces a empezar. And it says, what is the difference between indoor and outdoor activity? So, does anybody know what indoor and outdoor means? ¿Alguien sabe lo que significa indoor and outdoor? Como algo así Fuera. como Adentro. Fuera y dentro de. Ok, Adentro y fuera. sí. So, indoor, como tenemos ahí la palabra door, no es una traducción literal de que adentro de la puerta, right? Pero podemos entender o tener una referencia que indoor es como puerta cerrada, se pudiera decir, o sea, dentro de un local o de un lugar o, sí, pues adentro de algo, right? Y outdoor es al aire libre. So, what is the difference between these two activities then? ¿Cómo? What is the difference then? I mean, we already say them, right? But can someone just repeat? ¿Mm? ¿Alguien puede repetir? ¿Cuál es la diferencia? What's the difference? De adentro y afuera. So indoor is inside a Es, place, and outdoor is al aire libre, right? Ok. Ok. So continuamos entonces. As I said, the vocabulary for this topic is places to visit, and here we have a nice cat. So now, here we have vocabulary. It says, look at the words in the box and answer the questions. Okay, so here we have a chart, and we have some vocabulary. Who can help me to read it? ¿Quién me ayuda a leerlo? Vocabulario. Yeah, please. Concert hall, countryside, sport field, nightclub, street market, shopping mall, nature trail, waterfront. Okay, so some of these activities could be made outdoors and some others are indoors, right? So let's check each of the words we have in here. The first one is a concert hall. Does anybody know what a concert hall is? ¿Alguien sabe qué es un concert hall? Concierto. Concierto, pero But we're talking Pero about sí, places. obvio. Estamos hablando de lugares. Como un teatro, algo así, un lugar donde se realiza. Plaza o algo. Ajá, es como un anfiteatro. Como un Sí. auditorio. Okay, then we have nightclub. What is a nightclub? Un Un antro. antro. Okay, nature trail. Un bar, un antro. Bueno, un antro, más que nada. Pues es como para caminar, que no algo así, como Como supongamos que un bosque. los recorridos que hay en los bosques. Sí, pues. Los tours así en los parques grandes. Country
Countryside. Las Como el monte. No sé. No necesariamente el monte, es más Un bien como el pueblito. campo. Ajá, como el campo, Un como pueblo. un rancho, Y una el área rancho está en el café. monte. Aquí. Ok, street market. Pues, Un Una supermercado. tienda Bueno, algo de... de deportivos. Una tiendita. Pero es un tianguis, es un mercado que Al está al aire aire libre. libre. Un mercado. Ajá. Mm, Es como un tianguis, se pudiera decir. Waterfront, Un parque acuático, ¿no? es un muelle. ¿Cómo? Un muelle. Ah, ok. Sports field, tienda de deportes. tienda, no es tienda, es el Campo. campo. Ajá. Pues está en ¿Qué general porque obviamente hay diferentes deportes, right? Sports field. Shopping ¿Pero qué es, mall. profe? Es Una tienda de ropa. sí, un shopping mall, pues es un mall, right? De compras. Un centro comercial. Y un sports Vale. field es un lugar, o sea, es un campo de deporte. Ah, ok. Okay? So now we're going to answer the questions. Number one, Cesar, can you help me to read the question number one, please? Are they usually indoors or outdoors? Okay, we're gonna divide them. You're gonna tell me the activities that are done indoors and the places that are indoors and the ones that are outdoors. A concert hall, indoors or outdoors? Outdoors. Outdoors. Concert hall, Pues puede ser de los dos, ¿que no? por lo general un anfiteatro está cerrado. Ah, ok. Es donde se presentan los cantantes de ópera o así como Bellas Artes, creo que es, no sé, algo así. Okay. ¿Sí? Nightclub, Indoor. 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 Nature trail, Outdoors. Outdoor. okay. Countryside, Outdoor. Outdoor. street market, Outdoors. Indoor. outdoors. Cuando es street market quiere decir que es en las calles, right? Que es al aire libre. Ah, Un market, así nada más, pues sí puede ser indoors, pero un street market es outdoors. Waterfront, Outdoor. Outdoor. sport field, Outdoor. both. It could be both depending on the sport, right? Because can you name some sports that are played indoors? ¿Cuáles son? como natación, que no. Okay. What else? Basketball. Basketball, and probably that's it, right? But since it is general, some of them are indoors and some others are outdoors, right? Yes. Shopping mall, Indoors. Indoor. Indoor. excellent, guys. Okay, now we're gonna go to the question number two. Manuel, can you help me to read it, please? El Manuel. Valencia. Recordando a Manuel. Ah, ok. What free time activities do we usually do in tense place? Buena rola. No soy yo, La música, por favor, apaguen su micrófono. Okay, what free time activities do we usually do in this place? Mamá. No veía que. Toda la violencia intrafamiliar ahí. Okay, tell me, guys. Vaya canción. In a What concert free- hall, what do we do? ¿Qué hacemos en un concert hall? Watch. Okay, Escuchar. we listen, we watch, we sing, no? Ajá. In the countryside, what do we do? Mm, Drink. Pues carne asada. Eat. Okay, we eat, we relax.
we ride horses, I don't know, right? Okay. Sports field. Play. Mm, Run. run. Running, pues sí. Run, okay. What else? Play. Mm, Play? Play. Or expecting. Okay. Nightclub. también. Bellaquear. Dancing. Dance, what else? Drink and drink and drink. Drink, cheve. What else? Apañar. Okay, that's not too much. Qué recio. El bellaco bien que sabe. Okay, next. Street ¿Qué market. pedo? ¿Qué pedo? Relájate, Gino. Comprar. Okay, we buy. Shopping mall. También, que no. ¿Qué hacen en Bye. galerías? What do you do in Pasear, galerías? mitotear, Wow. Eat. Okay. Nature trail. caminar, walk, Take a pictures. Take pictures, walk. Okay, very good. And in a waterfront? Nadar. fishing, Swim. Sí. Swim. Okay. How you say pescar? Fish. fishing, Okay. Fishing. Okay. Thank you. Do you guys have questions with this? Nope. Okay, Oh. let's continue then. Nope. Now we're gonna do a similar, vamos a hacer otra actividad similar. It says in here, match the indoor and outdoor activities with the correct picture. So here I like a skateboarding. Which of the picture matches this activity? ¿en cuál va? ¿Así? Yes. First, La número Ahí uno la- puede ser Playing play cards. card. Es la 1. playing board. Okay. Bueno, vamos mejor sí, ¿verdad? Okay, this picture, which one best matches? Which activity? Playing cards. Playing cards, very good. This one? Playing. I like fishing. Fishing. I like fishing, very good. This one? I like running. running. I like I like running. running. I like running, very good. This one? I like playing board games. Play. Playing board. Board games, very I love good. playing board games. This one? Skater. I like skateboarding. Skateboarding. I like Skateboarding. Skate. This one? No, play saucer. Playing soccer, very I good. like playing soccer. This one? Video games. Video games. And there for the last one? kayaking. Kayaking. Si se fijan, les comentaba que cuando hablo sobre que me gusta, porque aquí tenemos I like, right? Cuando hablamos sobre alguna acción que nos gusta, en este caso, como es una actividad, o sea, no es un sustantivo, sino una actividad, tenemos que agregar el ing al verbo, ¿sí? Skateboarding, fishing, kayaking, playing, running, playing. Y aquí, por ejemplo, tengo playing board games, playing video games, playing soccer, playing cards. Son cosas totalmente diferentes, entonces lo que define lo de playing ya sería el complemento que acompaña al verbo, right? Okay, so now we're gonna go with the grammar. Grammar questions with the auxiliaries. Como les comentaba al principio, cuando yo tengo una yes, no question, por ejemplo, si yo les pregunto, is she happy? Is she happy? ¿Cuál sería la respuesta para esa pregunta? Yes, I have. Yes, she's happy Yes. or no, she's, right? Entonces, si yo quiero más información, lo que tengo que hacer es agregar una WH question al principio de la oración, o sea, de esa oración interrogativa. Así como está, lo único que voy a hacer es agregar una WH question al principio. Por ejemplo, si yo te pregunto, when is she happy? ¿Qué me contestas? Last. She was. ¿Y ¿Qué es when? cuándo? Exacto. So if I ask you, when is she happy? ¿Qué me vas a decir? Ayer. Yesterday.
She was happy yesterday. Pero es una pregunta en general. ¿Cuándo está feliz ella? When is she happy? Always. Cuando come. Always. When she eats. Siempre. Ok, Usually. esa de comer fue la que se me vino a la mente. When she eats. Ok, very good. Entonces, aquí en esta pregunta, díganme ustedes, ¿tengo o no tengo un auxiliar? Sí. ¿Cuál? No. No. Todo depende como lo veas. En la pregunta, when is she happy? ¿Tengo o no tengo un auxiliar? No. Sí Ah, tengo. ¿Alguien me puede decir cuál es? Sí hay un auxiliar. Bueno, No, when es una WH question. El is. El is. Entonces, recuerden que toda Wow. palabra que me indique el tiempo verbal de la oración es un auxiliar, como el did, como el will, como el should, como el would, como el can, como el do. Esos son auxiliares. Was, were, etc. Right? Entonces, va a haber preguntas. O sea, cuando yo hago una pregunta, es casi obligatorio, casi porque hay excepciones como las que vamos a ver. Es casi obligatorio tener un auxiliar porque el auxiliar me indica el tiempo en el que yo te estoy preguntando. Por ejemplo, no es lo mismo si yo te pregunto, when is she happy? Así yo te pregunto, when was she happy? En la primera te estoy preguntando en general porque recuerden que el presente simple se utiliza para hablar sobre cosas generales o rutinarias. Y en la segunda, when was she happy? Yo te estoy preguntando en el pasado, right? ¿Cuándo estuvo feliz? Y si yo te pregunto, when will when is she going to be happy? Going to. Eso me indica que es futuro. Entonces, los auxiliares nos indican el tiempo verbal, ¿ok? Va a haber oraciones interrogativas que no necesiten un auxiliar. Vamos a ver el ejemplo. Read the examples and answer the questions. Ok. Subject question. Who exercises the most? Aquí yo no tengo un auxiliar ni tengo un sujeto. Sin embargo, cuando yo hago la pregunta, who exercises the most? Si yo les pregunto así a ustedes, who exercises the most? Necesito agregar un sujeto a esa pregunta para que la puedan entender. No. Si yo pregunto who exercises the most, ¿a quién le estoy preguntando? A un nombre. No, ¿a quién, perdón? En general. En general. Sí, entonces en general quiere decir que la pregunta va dirigida a mi audiencia. Puede ser una persona o puede ser muchos, right? Entonces, por ejemplo, aquí dice who exercises the most and the answer is Greeks exercise the most. Aquí en esta pregunta, que yo doy por entendido que es en general, ¿por qué? Porque el who significa quién. Entonces no hay necesidad de agregar un sujeto o agregar un auxiliar. Ahora, ¿cómo puedo saber en qué tiempo está esta pregunta? Si está en pasado, presente o futuro. Esta pregunta, ¿está en presente, en pasado o en futuro? Presente, ¿no? ¿Y cómo Presente. sabes, Héctor? Pues, no sé, no. Miguel Ángel, ¿cómo sabes que está en presente? Porque no tiene el auxiliar. No necesariamente, o sea, ya hay una palabra clave, literal, una palabra que te dice por qué está en presente. Sí está en presente, pero quiero que me digan por qué. ¿Alguien ya Must. La palabra must. Por el verbo. Por el Fue verbo. who. ¿Quién lo dijo? Yo, Valencia. Ok, muy bien, Valencia. Por el verbo está en presente. Como no tengo auxiliar, entonces el verbo tiene que indicarme el tiempo verbal. Recuerden que cuando yo tengo un auxiliar, por lo general el verbo vuelve a su forma base. Como aquí yo no tengo auxiliar, entonces el verbo tiene que decirme el tiempo que se está haciendo la pregunta. Por ejemplo, exercises es un verbo en presente. Si tuviera la D aquí, who exercised the most? ¿En qué tiempo estaría la pregunta? Pasado. En pasado. Pasado. Right? Para el futuro sí sería obligatorio agregar un auxiliar porque no hay una forma del verbo solito que sea en futuro. Entonces sería who will exercise the most.
Pero lo que yo quiero decirles, o sea, lo que quiero que entiendan es que en esta pregunta no necesité un auxiliar ni un sujeto tampoco para que ustedes entendieran que la pregunta va dirigida a ustedes. Porque hay excepciones. Ahorita vamos a ver cuáles. Por ejemplo, acá tengo otra pregunta. Esta se llama subject question porque la pregunta, en este caso el who, ya va incluido, se pudiera decir ahí el sujeto. O sea, ya va dirigida hacia alguien y yo doy por entendido y puedo entender la pregunta sin necesidad de un sujeto y un auxiliar. Ahora acá, object question. ¿Cuál es el objeto en una oración primero que nada? ¿Cuál qué? En una oración, cualquier oración, ¿cuál es el objeto de una oración? ¿Saber algo? No sé. No sé. Estoy hablando de gramática. Es la misma gramática en el español que en el inglés. ¿Cuál es el objeto en una oración? La acción. El que recibe la acción. El que recibe la acción, se pudiera decir, right? Entonces, este subject question, what did you do last night? Aquí en esta pregunta, ¿tengo un auxiliar? Sí. ¿Cuál? Did. Exacto. Entonces, ese auxiliar me indica en qué tiempo se está haciendo la pregunta, en qué tiempo se está haciendo. Pasado. Very good. ¿Tengo un sujeto? Sí. No. No, no tiene. No You tiene que no. sujeto. You es el sujeto. Sí tiene. Pero entiendan por qué. Entonces, you es el sujeto. Entonces, eso significa que esta pregunta va dirigida hacia quién. Hacia ti. Hacia ti. Hacia ti. Y si aquí dijera Ay, qué lindo. she, ¿Eh? Hacia ella. hacia Hacia ella. ella. Y si dijera he, Hacia él. ok, entonces tiene un sujeto, sí, sí tiene un sujeto. You es el sujeto. Entonces, si se fijan, por ejemplo, en esta pregunta va dirigida hacia alguien en específico. Esta pregunta con who, y así en esta estructura, va dirigida a cualquier persona que le esté hablando, pues en este caso, yo, por ejemplo, ¿no? Si yo pregunto who exercises the most, es una pregunta en general, para todos. Aquí con you también puede ser en general porque you también puede ser ustedes. Pero supongamos que dijera she, va dirigida exclusivamente para ella. ¿Sí me explico? Ajá. Ok. Entonces dice aquí, which question asks us to name the subject, the people who do the action? ¿Cuál de estas dos preguntas me está pidiendo que nombre al sujeto? La object question. ¿La A o la B? La B. A ver. Ok. ¿Y cuál de estas preguntas me pide información sobre el sujeto? La A. ¿Ok? De hecho, pudieran ser las dos. No están un poquito confusing las preguntas, pero, o sea, nada más hay que diferenciar eso. ¿Cuál tipo de preguntas utiliza un auxiliar? La B. La B. A ver. Ok, entonces ahora vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio de práctica y luego vamos a volver otra vez a la gramática. It says, complete the questions for the answers in italics with the words in the box. Aquí tengo makes. ¿Qué es makes? Crear. Hacer, ajá, sí. Tengo did. ¿Qué es did? ¿Cómo hacer? Auxiliar en pasado. Hay que recalcar también que recuerden que do, en este caso, como lo tengo aquí, puede ser un verbo de acción o puede ser un auxiliar. ¿Cómo voy a identificar si es auxiliar o si es verbo? Porque si va después del sujeto, quiere decir pues que es una acción que está haciendo el sujeto. Y si va antes, en este caso, como es pregunta, es auxiliar. ¿Ok? Entonces, did, que es un auxiliar en pasado, tengo who por 2. ¿Qué significa who? ¿Quién? Ok, tengo ¿Quién? which, ¿qué significa? ¿Cuál? ¿Cuál? Y recuerden que which se utiliza para elegir entre una u otra cosa. ¿Ok? ¿Qué significa which? ¿Cuál? ¿O cuáles? Ah, ok. ¿Ok? Do puede ser hacer o puede ser un auxiliar en presente. Is, pues es un verb to be, right? Entonces, vamos a ver la primera.
Siempre cuando tengan ejercicios de este tipo, les recomiendo que se fijen en la respuesta. La respuesta les va a indicar el auxiliar que tienen que utilizar y el tiempo en el que se está haciendo la pregunta. Por ejemplo, la respuesta de la 1 dice, a Canadian called James Naismith invented basketball. Entonces quiere decir que si aquí dice un canadiense llamado James Naismith inventó el básquetbol, ¿qué iría aquí arriba? Who. Very good. Who invented basketball? A Canadian called James Naismith invented basketball. Very good. Number 2. La respuesta dice India makes the most movies. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? Makes. Mix. No, por madre. Do. A ver, Which? uno por uno, por favor, porque no los entiendo. Did. ¿Quién habló? Lee Ceballos. Valencia. ¿Cuál es lo que agregarías tú? Yo no he dicho nada. Which. Ok, No, pues había léela. dicho... Ajá. ¿Puedes leerla, por favor? ¿Quién? Tú. Yo. Which country makes the most movies? Indian make the most movies. Ok, very good. Number 3. La respuesta dice, they watch TV or read. Esta oración, la respuesta, ¿está en presente, pasado o futuro? Presente. Presente. They Presente. watch TV. Presente. Entonces, ¿qué auxiliar me sirve para la pregunta número 3? Makes. What make people do? Make no es un auxiliar, necesito un auxiliar forzosamente. Is. Is. What is people? ¿Qué significa is? Es un verbo to be. Cero estar, right? Verbo estar. Entonces, ¿tiene sentido en esta pregunta? Sí. ¿Qué es las personas hacen cuando No, están? no tiene. Entonces, Tú. do. ¿Por qué do? Porque el do se utiliza para las acciones. O sea, si yo voy a preguntar algo sobre una acción, voy a utilizar do. El is es para hacer o estar. En ese caso, me sirve el do porque me están diciendo they watch TV. Y watch TV es una acción. Y como es en presente, do se utiliza en presente. Entonces, what do people do es presente. ¿Ok? 4. Aquí tengo exercises more. The Japanese or the Germans. Miguel Ángel, Makes. ayúdame. ¿Qué me ayuda, por favor? ¿Qué me ayuda aquí? ¿Cuál de las palabras que me sobran me ayuda para entender cuál es el auxiliar que acompaña esta pregunta? ¿El 4? Sí. Sí. Pues queda nada más who. Y a ver, ¿puedes leerla, por favor? Who exercise more the Japans or the Germans? ¿Y tiene sentido? Digo que sí. Es which. Yo lo traduzco, por así decirlo, que no hay que traducir, pero bueno, para que les quede un poco más claro que sí tiene sentido, sería quién se ejercita más. Esto fue eso. Sí, entonces sí. Ok, recuerden que who es quién. Number 5. Los de Alemania. Which sport? Which sport? Did? Esa es la respuesta. Makes. Ajá. Lee la respuesta, por favor. Sería Brazil is. is famous for soccer. Entonces, ¿cuál es el auxiliar que se está usando en la respuesta? Is. Entonces, ¿cuál es el que se usa en la pregunta? Do. No, is. Is. Okay. Which sport is Brazil famous for? Brazil is famous for soccer. Very good. Number 6.
Ya nos acabamos las opciones, profe, hace un rato. No, ¿Pueden- queda ¿Me make. pueden repetir? No. Nos queda Sí, make y sería nos queda make. did. ¿Cuándo ya se usaron arriba? Make. No. No, arriba no se usó make. Which Ah, bueno, por eso country? son. Chequen la respuesta. Makes. Makes. Como les comentaba, la respuesta les va a indicar qué se va a usar la pregunta. Y la última, la respuesta está en pasado. I stayed at home. Eso quiere decir entonces que la pregunta va con Did. did. Entonces, continúo por acá. Aquí dice, bueno, aquí en esta diapositiva les adjunté un link para que se den la oportunidad, por favor, de entrar a ver el video y les quede un poco más claro el tema, porque ya me quedan 5 minutos nada más. Ok, aquí dice, questions with action. ¿Cuál es la estructura para hacer este tipo de preguntas? Hay excepciones y aquí están. ¿Cuáles son las preguntas que no necesitan un sujeto y un auxiliar y aún así se entiende la pregunta hacia quién va dirigida? Who, what, whose, and which. ¿Qué es whose? Acabamos de ver. ¿Quién es? No ¿De sé. quién? ¿Quién es? Who solito es quién. What es qué. Whose con la E al final es de quién. Ah, ok. In which es cuál. ¿Ok? Entonces, cuando yo utilice cualquiera de estas 4 preguntas, yo puedo usar auxiliares, sí. Pero si yo no uso auxiliar y no uso sujeto, aún así se entiende la pregunta mientras tenga la subject question, porque así se llaman subject questions. ¿Por qué? Porque me indican el sujeto hacia quién va dirigida la pregunta. Que por lo general, si yo te hago una pregunta con una subject question, pues va para cualquier persona que esté presente cuando yo haga la pregunta, o sea, va hacia el público en general. Entonces, la estructura es la subject question más el verb y el complemento. Y aquí el verb es el que me va a indicar si es una pregunta en pasado, en presente o en futuro. Por ejemplo, aquí dice, who sent the present? Sent, ¿es en presente o en pasado? Presente. ¿Qué significa? No, es pasado. Es pasado. Entonces, ¿qué significa? Mandó. Mandó. Entonces, ¿qué dice la pregunta? ¿Quién mandó el regalo? Right? Entonces, si tú preguntas eso, obviamente la persona que te va a contestar es la que esté ahí contigo, right? Who sent the present? Well, David did, por ejemplo. Entonces, este tipo de preguntas que tengo aquí, estas 4, son las que fungen también como sujeto y no hay necesidad de agregar un auxiliary verb y un sujeto a la pregunta para entenderla. ¿Puedo hacerlo? Sí, claro que sí, para hacerla más específica, se pudiera decir. Pero si no lo hago, la pregunta se entiende perfectamente. ¿Ok? Los dejo con esto porque ya se me acabó el tiempo y me está presionando Zoom. Do you have questions? ¿Tienen preguntas? No. Ok, Al voy a 100. les subo el material y cualquier cosa me avisan. ¿Sale? Ok. ¿No pasó lista, profe? Grabo las llamadas, ahí me fijo. ¿Quién entró? Ah, ok. Es que acaba de salir Michelle y me dijo que acaba de salir emergencia. Ok, thank you. Igual ahí me parece quiénes Ahí estuvieron. dígale. Va, todo bien. Zarpeando. Ok, Se bye, enojan la guys. Paola, Marcelino. Dale, Ey. gracias. Dale, profe. Bye, teacher. Ya se pueden ir saliendo si me traigo la compu. Ok. Todo no sale. Dios me la bendiga, la proteja, ilumine su camino y llene de bendiciones. Muy bien, gracias.